Muchísimas gracias por la presentación, por la oportunidad. Sobre todo, gracias a todos por aprender un poquito más sobre aprendizaje automatizado con cómputo cuántico. Yo he estado trabajando mucho con este tipo de automatización de datos, he aprendido muchísimo con este tema hace mucho tiempo y por eso me da mucho gusto poder platicar un poquito aquí algunos puntos importantes. A lo mejor se está un poquito fuera de su zona de comodidad. Aquí me gustaría hablarles sobre estas computadoras cuánticas. Son dispositivos que procesan datos de acuerdo a teoría cuántica. Es una teoría que describe cómo es que las cosas trabajan desde escalas muy pequeñas como átomos, células, cosas pequeñas. Entonces la teoría cuántica es una teoría probabilística. Aquí vamos a hablar sobre todo sobre los resultados de medición. Todo lo medimos, todo es algo que se toma en cuenta como parte de la teoría cuántica. En principio sabemos que estas computadoras cuánticas también puede ser similar a las computadoras clásicas de manera muy normal, ya sea con cuestiones de polinomios, tal cual como lo haría una computadora normal. Bueno, la investigación en los últimos 30 y 40 años nos lleva a pensar que las computadoras cuánticas pueden hacer mucho más, pero puede ser un poco difícil verlo. Sobre todo en las últimas décadas, tal vez personas están tratando también de hacer esto de forma mucho más específica, sobre todo para poder aprovechar y acelerar los datos. Algo muy importante que hemos visto en los últimos 5 años es que tuvimos los primeros prototipos de estas computadoras cuánticas. Inclusive tal vez ya las hayan ustedes usado en línea, se encuentran en la nube. Personas como yo estamos buscando aplicaciones para este tipo de computadoras cuánticas intermedias que tenemos para mediano plazo, finalmente que se basa en este aprendizaje automatizado. Y cuando hablamos sobre aprendizaje automatizado, hablamos sobre la época 40-50. Tenemos aquí distintos conjuntos de datos. En este momento son tan pequeñitas que en realidad tienen, por supuesto, experimentos muy limitados en ese sentido. Este aprendizaje automatizado cuántico es algo muy interesante, sobre todo para reemplazar el modelo del aprendizaje automatizado y su proceso, específicamente para el cómputo cuántico. Aquí tenemos distintos datos que nos llevan a ver que el aprendizaje automatizado también nos lleva a encontrar un modelo que reduzca el costo de las muestras de datos. Y de esta forma podemos usar nuestra computadora cuántica para distintas cosas. Piensen en qué es lo que pasaría si, por ejemplo, tenemos aquí un proceso, por ejemplo, de medición de datos o una computadora cuántica también para automatizar, por ejemplo, tal vez hacerlo con mayor velocidad o de mejor manera. Aquí estamos tratando de desarrollar un modelo que pueda simplemente replicar este tipo de funcionalidades que tienen las computadoras cuánticas. Aquí un tema muy importante es que el cómputo de cuántica, sobre todo, se puede entrenar, por así decirlo, como si fuera una red neuronal. Podemos simplemente tener este tipo de procesos mucho más profundos de aprendizaje automatizado. Lo podemos nosotros simplemente acelerar. Y en términos matemáticos, hay personas que simplemente les llaman redes cuánticas, pero en términos así simplemente son muy similares, son muchos modelos los que estamos nosotros comparando en este momento. Para que tengamos mayor contexto, me gustaría que veamos aquí estas diapositivas. ¿A qué me refiero yo a métodos o aprendizaje profundo? ¿A qué me refiero cuando estoy mencionando estos términos? Los métodos que tenemos aquí, para entender qué es lo que hacen, primero empecemos con los modelos lineales. Estos modelos, como ya lo sabemos, normalmente son un producto que simplemente conecta un vector y un punto. El vector representa los datos y distintos parámetros. Estos modelos también definen tanto límites lineales mucho más limitados en el espacio de datos, y todo esto lo hacemos a través de estos métodos. Los métodos, por ejemplo, como las máquinas de soporte de vectores, también se pueden explicar a través de mapear o esquematizar los datos a efecto de identificar un modelo. Cualquier cosa que dicen ustedes sobre este tipo de máquinas que utilizan vectores de soporte también son un tema muy interesante. Aquí una cuestión muy importante de estos modelos es que podemos nosotros optimizar esto en el espacio virtual, también a través de este espacio dimensional. Es un tema muy interesante que tenemos que tomar en cuenta también. Por último, cuando hablamos sobre cómo podemos, decía yo, entrenar o de cierta forma capacitar o enseñar a ese tipo de cómputo cuántico, es una forma de hacer, por supuesto, ese tipo de aprendizaje automatizado. Es una forma muy similar a través de funciones de activación para poder actuar de acuerdo a estos modelos lineales. Aquí el punto también es que nuestros modelos se pueden integrar
es decir, tienen distintos componentes y también son muy, muy diferenciales. No es ningún tipo de coincidencia ni mucho menos. Es algo que estamos utilizando de manera mucho más intencionada para poder habilitar este aprendizaje profundo, también con todo tipo de hardware. Todo eso se basa también en ese tipo de sinergia de gradientes. ¿Qué ocurre si tomamos, por ejemplo, este modelo que tenemos distintas clases, lo reemplazamos nosotros con cómputo cuántico? Lo primero que tenemos que hacer es incluir datos en este cómputo cuántico, sobre todo de acuerdo a este tipo de aprendizaje supervisado. Son fusiones que tienen entrada y salida de datos, es un tema muy interesante también aquí. La computadora como tal va a hacer un procesamiento profundo, ese va a ser el algoritmo cuántico que vamos a usar, y vamos a hacer también nosotros cierta medición. Entonces, claro que va a sacar lo mismo que le metimos, pero con mediciones. Y después de eso vamos a quitarle la expectativa de la medición para tener un resultado promedio en general y usarlo también de manera más útil. Ahora vayamos a profundizar un poquito. Ojalá que no los aburran, los abrumen. No les voy a decir exactamente cuál es la parte matemática de de este cómputo cuántico, porque no es tan fácil entender cómo funcionan. Pero aquí lo que vemos nosotros en la esquina superior izquierda es que básicamente tenemos un diagrama de circuitos que tiene una representación. Tenemos aquí las redes, cómo funcionan a través de estos diagramas. Lo que vemos en la esquina superior derecha, en cuanto a la parte de cómputo, son en cúbitos en la etapa 0. Estos cúbitos, que son dos sistemas de dos niveles, se les llaman puntos. Aquí son dos flechas que tenemos. Aquí son dos sistemas de niveles que simplemente siguen las reglas de la teoría cuántica, átomos, algún otro tipo de composición. Y aquí podemos ver que es una plataforma física que es bastante particular para esta área del cómputo cuántico. En estas líneas lo que mostramos aquí es qué es lo que le pasa a la curva del tiempo. Tenemos unos bloques que son puertas. Es una puerta, tiene distintos planos o simplemente correlaciona cúbitos o sistemas. Es como una especie de máquina de Boltzmann, por ejemplo, o algún otro tipo de red, no sé, de lo que existía en los 80. Entonces, bueno, aquí la parte cuántica es una conexión de estas puertas para tener acceso a los cúbitos y simplemente hacer estas mediciones. Y también aquí podemos simplemente interpretar muestras que se generan con computadoras cuánticas, pero también tenemos algo que es un componente de mediciones esperadas. Medimos el sistema, en qué estado se encuentra el cúbito, por ejemplo, cuál es su fuerza. Se repite para tener mucho tipo de cadenas y tenemos un promedio de acuerdo a todo este tipo de cadenas. Ese va a ser el resultado. Ahora, en la esquina inferior derecha tenemos la descripción matemática de esto que les estoy mencionando. Y simplemente estamos hablando sobre teorías de probabilidad. No podemos describir el sistema con un vector dimensional, sino que tenemos también aquí una parte dimensional. Aquí en la parte inferior derecha también podemos ver que es un vector, que las primeras entradas de un número complejo que es 1 y los otros números son ceros. ¿Cómo podemos nosotros obtener la probabilidad del resultado de una medición de esto? Es tomando la magnitud de esta cadena. Es un poco extraño. Aquí en la esquina inferior derecha tenemos aquí distribución, pero también tenemos números más complejos. Aquí es la parte más particular que vemos y que se captura todo en términos matemáticos en esta área. Ahora también tenemos multiplicaciones de matrices para llegar al vector. Tenemos un resultado que es la medición esperada. Simplemente es una multiplicación que nosotros hacemos de nuestro vector con otra matriz M que nos indica cuál va a ser la medición de esta cadena. Bueno, básicamente, en resumen, esto es el cómputo cuántico y lo que simulamos aquí. Un paso muy interesante que tenemos que ver, sobre todo en cuanto a este aprendizaje automatizado, es que primero tenemos que saber que hay muchas cuestiones que usamos sobre todo en este tipo de cómputo cuántico. Hay ciertos puertos que se pueden, como decía yo, entrenar o capacitar en física. Por supuesto que tenemos que tener control sobre los campos. Aquí los parámetros clásicos que podemos establecer para poder definir un algoritmo, no solamente en cuanto a nivel de la puerta, sino también para ver cómo se pueden ajustar en cierto sentido. Esto es un tema muy importante. Obviamente la idea es utilizarlo también como parámetros técnicos para nuestras redes. Y necesitamos de un segundo paso aquí en cuanto al circuito cuántico, que es el modelo de aprendizaje automatizado. Aquí tenemos que codificar los datos de alguna forma. Aquí tenemos una operación física que depende de la entrada X, el número X que le metamos, y de un algoritmo. Aquí lo importante es que en términos matemáticas, nuevamente, eso es la multiplicación de vector por el matriz, donde aquí dependemos de esta X. Literalmente, ¿qué pasa? Que codificamos nuestra X, la ingresamos hacia un vector dimensional que describe la probabilidad y la distribución probabilística que tiene este punto
cuántico. Yo sé que es un poco difícil de procesar, pero bueno, es un tema muy interesante que hemos visto en los últimos años. Es como una especie de mapa de funciones que simplemente lo que hace es que esquematiza los espacios dimensionales. Aquí estamos reemplazando los números por los valores de la red. Aquí tenemos números de las referencias. Estos son los físicos que también simplemente se encuentran disponibles en los archivos. Esa es la primera parte, ¿no? Lo que les quería comentar. Ahora, eso va a ser mucho más fácil derivar. Aquí lo primero que tenemos que tener circuitos cuánticos, al igual que las redes. Aquí el punto es que son muy diferenciales, pero no son tan diferenciables. ¿Esto qué significa? ¿Qué implica tomar una derivada con una expectativa de medición respecto a un parámetro, por ejemplo? Bueno, pues resulta que se puede utilizar nuestro circuito cuántico tal cual como está para poder sacar el gradiente. Los detalles de esto es un poco complicado, pero veamos cómo se ve. Esto es, por supuesto, que una forma muy simple de explicarlo, pero aquí es un ejemplo de este proceso de aprendizaje automatizado. Aquí podemos ver, si no lo ven, bueno, simplemente créanme que así se está produciendo. Y en la parte derecha tenemos aquí el aprendizaje con una máquina cuántica. Aquí tenemos varios paquetes que utilizamos que están en desarrollo. El modelo simplemente se reemplaza por este cómputo cuántico como parte de este proceso, pero aquí vemos que lo que ingresa es diferente a lo que sale. Tenemos aquí una diferenciación y nos muestra los distintos gradientes de este cómputo. Y aquí básicamente tenemos aquí pi o cualquier otro tipo de valores. Aquí literalmente podemos reemplazar modelos en este tipo de procesos de aprendizaje automatizado con esos otros componentes. Ahora, me gustaría comentarles cómo es que es posible hacer esto, cómo se realiza. Si pensamos en el circuito cuántico, en una operación física, para ver cómo depende de un parámetro de control físico, como pi o phi, y simplemente queremos nosotros simplemente entrenar aquí el resultado con este phi que estaba mencionando, bueno, resulta que para muchas puertas, para muchos algoritmos, no todos, pero sí para la mayoría, simplemente podemos nosotros aquí simplemente ejecutar esta parte del procesamiento con este cómputo y podemos simplemente tener una combinación lineal de ambos. Estas reglas se llaman reglas de cambios de parámetros y básicamente lo que son es que son algoritmos de software que se implementan en esta época. Por último, les decía que los modelos cuánticos, al menos mi investigación está promoviendo muchísimo esta parte desde hace muchos años. Es algo que estamos haciendo, me parece un tema muy interesante. Hay personas que le llaman circuitos cuánticos utilizados para aprendizaje automatizado a través de las redes. Simplemente lo que hacemos es que de esta forma tenemos varios pasos. Aquí vamos a ver primero, es aquí una parte como un esquema matemático visual para tratar de simplificar esto. Les decía que hay un paso de codificación del algoritmo, tenemos un paso de entrenamiento y tenemos una medición. Aquí podemos reducir simplemente o resumir este paso, simplemente que es muy natural en el cómputo cuántico. Aquí lo que tenemos en amarillo son las matrices, es la parte más visual. Todo se resume en una sola matriz. En esta connotación, básicamente es entender cómo funciona de acuerdo a los datos y simplemente entrenamos una medición para clasificar algo de determinada forma. Ahora, en este lenguaje, aquí ocurre algo muy interesante. El proceso de codificación es muy similar al mapa de funciones para codificar lo que se utiliza como parte de este centro cuántico. Básicamente el centro tenemos aquí una distribución muy compleja. Perdón, aquí tenemos el render, pero bueno, creo que les puse aquí mis diapositivas en PowerPoint y después no me di cuenta que no iba a funcionar también aquí con todo. Pero bueno, básicamente esto nos muestra la ecuación al respecto de por qué este modelo o este circuito cuántico es lineal y a la vez tiene un espacio multidimensional. ¿Por qué? Porque lo podemos escribir como una especie de traza o un rastreo de una matriz. De cierta forma nos lleva a la medición que estamos operando para poderla capacitar o entrenar. Hay muchas personas que saben que aquí una traza o un rastro en este espacio de las matrices simplemente es un producto como tal. Entonces esto nos muestra que es un modelo lineal. Yo sé que pareciera que es un poco extraño, pero sigue siendo un modelo lineal. Aquí lo que hace es que codifica toda una computadora cuántica, tiene un mapa de funciones y lo que trata de hacer es simplemente integrar estas mediciones en el espacio para hacer algo. Entonces, bueno, tenemos esto de esta forma distribuida. Entonces, bueno, podemos tener modelos cuánticos e interpretar de esta forma. También podemos hacer el mismo tipo de trucos de vectores de máquina para poderlos entrenar o capacitar, simplemente de acuerdo a cómo lo tenemos aquí, como parte del modelo cuántico. Y bueno, con esto
Ya concluí, ojalá que les haya interesado este vistazo tan rápido que echamos. Y bueno, por ejemplo, aquí simplemente en pennylane.ai lo pueden encontrar. Muchísimas gracias.